Asistencia hoy en este viernes 19 de marzo, Día del Padre. Felicidades a los padres, a los Pepes, Pepas, Josés, Josefas y a todos los que hoy tienen su día en este puente que nos pilla un poco en medio trabajo, medio puente. Como digo, gracias a todos. Soy Manuel Castro, soy el coordinador de este módulo 2 de metodología BIM dentro del máster en tecnología e innovación en la ingeniería que hacemos conjuntamente entre la Universidad Nacional de Educación e Estancia, la UNED y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. También está conmigo aquí Jorge Torrico, que es el coordinador por parte del colegio del máster y que, bueno, en este caso es parte de la empresa, trabaja en INECO y es uno de los, digamos, pilares de este módulo como tal. El máster nos llevará todo el año. Hoy estamos en la segunda sesión abierta que tenemos dentro del máster. La primera la tuvimos el mes pasado, en febrero, en el primer módulo del máster. Y ahora tenemos, como digo, la segunda mesa redonda que es abierta. Tenemos personal invitado. Muchas gracias por estar por aquí, sobre todo gente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como los estudiantes de este año de esta tercera promoción del máster. Con esto yo ya acabo esta presentación. La idea es tener más o menos una hora aproximadamente algo de presentaciones de nuestros tres ponentes, a los que agradezco la participación también y que luego ya Jorge presentará uno a uno en esta sesión sobre BIM en el ciclo de vida, lo que es un poco la vida de los proyectos, la vida del proyecto de construcción y cómo BIM ha afectado y está afectando a esta gestión de este ciclo de vida de estos proyectos. Y ya con eso, pues nada más, agradeceros de nuevo la participación y ya te dejo la palabra, Jorge, para que sigas tú presentando la introducción y a nuestros ponentes. Muchas gracias, Manuel. Bienvenidos todos y me uno a la felicitación a Josefa, Josés, padres en general y agradecer lo primero, bueno, pues a las personas que nos acompañan hoy en esta mesa redonda, a Pablo, a Fidel y a Pilar, bueno, que hayan tenido la deferencia y la amabilidad de estar con nosotros bueno, en este día festivo en gran parte de las comunidades autónomas del país, en este día del Padre, bueno, pues para compartir con todos nosotros, con vosotros, bueno, pues su experiencia en BIM y concretamente, bueno, pues de distintos puntos de vista que evidentemente se complementan y se complementan a lo largo del ciclo de vida y bueno, pues un poco en la línea de lo que es el módulo, pues nos gusta tener la visión desde el punto de vista del promotor, del gestor y fundamentalmente del gestor público, bueno, que tiene una cierta idiosincrasia especial y bueno, pues unas ciertas características que hace que quizá con respecto a otros promotores de tipo privado pues tenga que abordar este tema de una forma pues, un poco diferente, pero ya digo, este punto de vista del gestor, del promotor, que en muchos casos está presente a lo largo de todo el ciclo de vida de una infraestructura o de un equipamiento. A su vez, el contar con el punto de vista bueno, pues del sector productivo, ¿no? Aquellos que acometen proyectos, construyen, gestionan la construcción y también apoyan en fases de explotación y mantenimiento, en definitiva, de las empresas españolas, en este caso, que están involucradas, pues ya digo, en general en todo ese ciclo de vida de infraestructuras y equipamientos. Y por último, bueno, pues un punto de vista adicional que se centra en aspectos facilitadores y habilitadores. Es decir, pues todo esto requiere no solo de que haya, digamos, los actores, ese actor promotor en cuanto a que establece requisitos, establece unas condiciones y establece cuál es la demanda, en este caso del BIM, no solo también con la respuesta a esa demanda por parte del sector, sino aquellos aspectos que facilitan, entre comillas, la vida a ambos, que hacen que esto sea más factible, que permiten
la explotación de la información y una mayor generalización en el uso de información digital y que supera, bueno, pues la mera realización de modelos digitales, ¿no? Donde, bueno, pues los modelos digitales, como hemos dicho muchas veces, contienen información y es necesario poder tener estructurada esta información para que pueda ser usable o para que sea más fácil su uso. Y bueno, una vez establecido pues un poco cuál es el contexto de esta mesa redonda y cuáles son esos puntos de vista que vamos a tener a lo largo de esta mañana, ya casi tarde, pues paso a presentar al primero de los ponentes, que es Pablo Olivares Félix. Pablo, bueno, primero agradecerte de nuevo tu presencia en esta mesa redonda. Es gerente de proyectos, obras y tecnología dentro de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía bueno, y un agente impulsor de esta metodología dentro de la agencia, ¿no? Quizá podríamos decir uno de los padres del BIM en la agencia. Por contextualizar un poco, bueno, la agencia gestiona la construcción y explotación directa bueno, pues de algunos metropolitanos, en concreto el de Granada, el tren tram de la Bahía de Cádiz, también de las concesiones de Metro de Sevilla y Metro de Málaga. Gestiona la construcción de obras de carreteras de gran capacidad y de la propia red interprovincial andaluza y bueno, y otras actuaciones en entornos urbanos y demás. Por lo tanto, tiene una bueno, visión muy cercana de cuál es la problemática, cuál es el interés en poder aplicar una metodología de este tipo, ya lo digo, a lo largo de todo el ciclo de vida de estas infraestructuras, en este caso infraestructuras del transporte. Así que, bueno, pues una vez presentado Pablo, todo tuyo. Te doy paso. Una vez que finalice, presentaremos al siguiente ponente y, si os parece, pues dejamos las preguntas que podéis ir haciendo en el chat o las podéis ir guardando para la parte final de esta mesa redonda. Como decía Pablo, pues todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Voy a compartir la pantalla. Yo creo que ya la estoy viendo, ¿no? Sí, perfecto, Pablo. Muy bien. Pues muy buenos días a todos. Y en primer lugar quiero agradecer esa invitación por parte de Martes TD a esta jornada, ¿no? Está denominado Bitácora de la Digitalización e Implantación BIM en la hoja esta presentación, ya que pretendo que sea el cuaderno donde resumo un poco toda la navegación por las procelosas aguas de la innovación, la transformación digital y la implantación de la metodología que estamos llevando a cabo en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Voy a poner foco un poco en la motivación que nos ha llevado en esta singladura y en tres aspectos fundamentales de esta, digamos, implantación. La agencia, como gestora de la obra pública para el transporte y la movilidad en todas las fases del ciclo de vida de la infraestructura, ya que diseñamos con medios propios o licitamos la redacción, hacemos obras, las gestionamos o hacemos las direcciones y la explotación, como ha comentado Jorge, directa del Metro de Granada y a través de concesionarios del Metro de Sevilla y de Málaga, pues nos enfrentamos a un reto interno de dotarnos, de formarnos y organizarnos para implementar esta metodología en todas las fases, ¿no?, del ciclo de vida de la infraestructura.
Y todo ello lo hacemos con un objetivo ambicioso, que es establecer unos requisitos acordes a los usos que queremos, usos BIM que pretendemos, una regla de juego clara, útiles y transparentes para la propia administración, pero también para todos los agentes implicados, como son proyectistas, constructores, direcciones facultativas, fabricantes y suministradores del sector AECO, ¿no? Y así poder desplegar todas las velas y el potencial de la transformación digital al servicio del ciudadano y de una mejor gestión del patrimonio público. Para ello hemos contado con una tripulación bien formada, autodenominada Grupo Motor BIM, constituida por un grupo de técnicos de la Consejería de Fomento, con la que hemos impulsado este nuevo rumbo. Este nuevo rumbo conlleva un cambio cultural, tecnológico y en el modo de desempeño particular de cada funcionario y cada empleado público, ¿no? Por lo que consideramos que es un cambio de paradigma en la administración. La implantación BIM en la agencia no parte de una estrategia inicial o un plan desde la botadura de esta nave, sino que viene impulsada desde dentro de la organización por este, digamos, grupo de remeros, principalmente del área de proyectos de AOPA, y que lo hemos simultaneado con el aprendizaje y con formaciones múltiples, ¿no? Y creemos que para cualquier administración aplicar la metodología BIM es una oportunidad única para llevar a buen puerto la transformación digital y la actualización de la administración, que es tan importante, ¿no? Y así, para llegar a ser eficiente en nuestro respectivo desempeño, optimizar los recursos públicos y costes a terceros, organizarnos para gestionar mejor el patrimonio de todos y, en definitiva, dar un mejor servicio público gracias a la trazabilidad y la transparencia de esta metodología. Todo ello para actuar en 4 aspectos fundamentales de la implantación, que digamos serían nuestros puntos cardinales, ¿no? Uno sería la organización y los procesos en la agencia, su personal y los recursos humanos, los medios y los recursos materiales para obtener un entorno digital adecuado, y lo que creemos que es la pieza clave para una implantación, que es los proyectos pilotos que estamos realizando ya con la nueva metodología. Podemos decir así que en estos momentos la metodología está en proceso de implantación en un grado de madurez en transición entre el 1 y el 2. Digamos, estamos en los inicios, estamos con nuestros primeros proyectos pilotos que luego comentaremos. Y bueno, hay una apuesta decidida porque ya desde el finales del año 2019 todas las licitaciones de nuevos proyectos de construcción han salido con requerimientos BIM, especialmente los de Metro de Málaga y Metro de Granada. Respecto a la organización, cabe mencionar que se han generado nuevos estándares, procesos, documentos, plantilla de licitación, de supervisión, y todo eso se ha desarrollado, alineado e integrado con el plan de supervisión de la calidad que implantó GIASA en su día y que transformó la obra pública en Andalucía. Dado que ya se está familiarizado con estos procedimientos, se han redactado en paralelo los nuevos procedimientos o documentos, plantillas clave. Así que podemos decir que existe una especie de simetría entre los documentos de calidad y los documentos de BIM. Por un lado, por ejemplo, está el informe de supervisión de la calidad BIM, y por otro lado, el informe de supervisión del plan de ejecución BIM. Y otro ejemplo sería el programa de punto de inspección PPI de la calidad en la redacción y en la obra, y por otro lado el PPI de calidad BIM de los modelos, de los nuevos modelos, podríamos decir. En nuestro modo de cuaderna del barco de la organización se han redactado y son de aplicación desde finales de 2019, 2 documentos clave que son, por un lado, los requerimientos BIM, que van anexos a los pliegos técnicos, forman parte ya del anexo 1 de todos nuestros pliegos, y el anexo 2, que es la plantilla preplan de ejecución BIM que exigimos en las licitaciones, en la oferta, que nos rellenen un preplan. Así también la agencia en su web
ha incorporado un destacado de la implantación BIM, donde compartimos y difundimos estos documentos y los que vamos a ir generando sucesivamente para su descarga y mejora continua. Aquí ahora mismo, vamos, a partir de aquí quiero un poco destacar los tres aspectos fundamentales y poner el acento en los tres que consideramos o que para nosotros van a ser fundamentales en nuestro criterio, que son los usos bien requeridos y la metodología de cada uno de ellos, la estandarización de datos en los modelos y el entorno común de datos. Un poco por destacar de todo esa plan de ejecución, tres aspectos que creo que van a marcar la asignatura, ¿no? El éxito de la implantación creo que recae en el para qué vamos a utilizar los modelos, ¿no? Los usos que estamos exigiendo, que sería respondiendo al para qué. Y también el cómo esos modelos pues los vamos a utilizar para ver la huella de carbono o y yo creo que ahí está un poco la clave de toda esta metodología. Pero claro, para ello pues es fundamental la estandarización de datos en modelos, ¿no? La codificación, la estructura y el conjunto de propiedades. Enganchando, creo que con otra ponente, comentar que estamos colaborando con el nuevo sistema de clasificación ferroviario, que creo que luego se comentará, ¿no? Y para nosotros esto nos va a facilitar, digamos, esta navegación por partir de unos estándares consensuados del sector y digamos que nos van a organizar todos nuestros proyectos. Y por último, de las tres piezas fundamentales para nosotros es el entorno común de datos, para que realmente sea un trabajo colaborativo y en formato OpenBIM, que dado que somos una administración no nos podemos permitir otro tipo de formato, ¿no? En este caso la consejería ha apostado por un entorno común de datos a través de la herramienta tecnológica Trimble Cognitive, donde trabajamos la consejería actualmente. Bueno, los proyectos pilotos, digamos que sería el otro punto de la rosa de los vientos que quizás sea de lo más importante para que realmente es fundamental en la implantación y impulse verdaderamente esa transformación en todas las latitudes y longitudes, es decir, horizontalmente la organización y verticalmente, ¿no? Y bueno, ¿Qué tal, Cucu? ¿Cómo andas, hombre? Y así voy a relatar brevemente Pues los sigo proyectos en el pilotos. mismo. Sí, Los proyectos pilotos que tenemos en marcha en 2021 bajo esta metodología, ¿no? Este fue nuestro primer proyecto, que fue la orden de inicio fue de febrero del año pasado, que la cubierta de educación funcional de taller y cochera del Metro de Granada ya tenía unos 10 usos BIM y fue nuestra primera experiencia. Aquí esto es un proyecto importante, que es el proyecto para redacción de la infraestructura y urbanización de la prolongación soterrada de la línea 2 de metro de Málaga hasta el Hospital Civil. Un proyecto, bueno, bien dotado de 1,4 millones de euros y, digamos, ya está desplegando aquí los 16 usos BIM y actualmente estamos precisamente supervisando el plan de ejecución para ponernos en marcha. Hay dos proyectos importantes de prolongaciones de metro de Metropolitano de Granada, que son la prolongación sur y prolongación norte. Esto también va, digamos, con todos 16 usos bien requeridos y entendemos que
muy completo, ¿no? Con esta metodología. Y estos proyectos están ahora en valoración de oferta y esperemos empezar pues, en este trimestre o próximamente. Adicionalmente a estos proyectos que licitamos, también con medios propios estamos haciendo proyectos con metodología BIM, como este proyecto básico para la adecuación funcional y equipamiento de la sala Jiménez Torrecilla de la estación Alcázar Genil, donde incorporamos, que próximamente lo vamos a sacar a licitación de proyecto y obra, y donde ya en la documentación que hacemos el proyecto tradicional, pero lo acompañamos ya de un modelo BIM, modelo IFC, digamos como punto de partida para la siguiente fase, ¿no? Mencionar que este, por ejemplo, fue el primero que empezamos, no puedo decir método de Javín, pero sí a modelar con la herramienta que teníamos de trazado, a modelar en BIM, lo que nos permitió que el proyecto tradicional, el proyecto de diseño, fuera mejor que el que veníamos haciendo, simplemente por esa visualización y ese manejo del modelo que nos permite pues, ir perfeccionándolo, ¿no? Son otros proyectos de vía ciclista que estamos desarrollando. Por ejemplo, es el de una vía ciclista entre el Terrón y la Antilla, que partimos de la base del catálogo de nube de puntos de la Dirección General de Infraestructura y, digamos, no partimos de la cartografía tradicional. Y ya, todos estos proyectos, según el ciclo de vida de la infraestructura, pues intentaremos llevarlo a obra, explotación y mantenimiento con los usos que se le requieran en cada una de las fases de las próximas anualidades, ¿no? También mencionar brevemente una experiencia piloto que hemos realizado para el seguimiento digital de una ejecución de obra desde el acceso norte de Sevilla, tramo pago de medio, a través de la aplicación EPC Tracker. Perdón. Vale. Todos estos proyectos se refieren a la redacción de los proyectos y la realización de obras, pero dado que el mayor beneficio de aplicar la metodología BIM en el ciclo de vida de un activo se da en la fase de explotación y mantenimiento, el Facility Management, estamos trabajando en los requerimientos y plantillas para la transferencia de los modelos entre sus distintas fases, hasta llegar a la fase de ocupación y conservación con los usos requeridos. Los cuadernos de bitácora particulares de cada actuación pues, deberán transformarse en esta última fase en los libros y en los planes de mantenimiento de la infraestructura o activos a gestionar. Aquí mencionar que nuestro horizonte a largo plazo, incluso vamos a ver si conseguimos que sea a medio plazo, he llegado a tener el gemelo digital del Metro de Granada conectado e integrado con el resto de plataformas digitales necesarias para su operación y mantenimiento. El gemelo digital consiste en la representación virtual, en este caso, de Metro de Granada, de todos sus objetos, todos sus sistemas, de todos sus procesos, y nos va a permitir crear un puente entre el mundo virtual y la realidad misma, ¿no? Esto nos puede dar la posibilidad de trabajar con un verdadero gemelo digital de forma colaborativa y conectada con las otras plataformas de explotación, como son el entorno común de datos mismo, el GMAO, sistema de gestión y mantenimiento asistido por ordenador, el Scala o las plataformas de operación y mantenimiento, la de análisis de analítica de datos y el inventario digital del metropolitano, ¿no? Y conectándola también con las nuevas tecnologías emergentes, como el Big Data, el blockchain, el 5G y la inteligencia artificial para modelos predictivos de demanda y comportamiento. Respecto a los recursos humanos de la agencia, se ha intercalado medidas de formación, como talleres de capacitación, charlas, seminarios web, y así
hemos intentado crear un clima propicio que motive y que cree implicación del personal y fomente la comunicación para no navegar solo como náufragos, sino todos coordinados en el mismo barco y rumbo. Esto lo hemos hecho a través de lo que serán unos puertos buenos de atraque, como el blog de la agencia, donde publicamos posts en relación al BIM y a la transformación digital, y donde exponemos nuestros trabajos. La web, por ejemplo, misma de la agencia, donde están disponibles los modelos ya maduros y los ponemos a información pública, digamos, para compartirlo y en todo caso tener feedback del sector. Y también mencionar una píldora explicativa que hemos generado el propio grupo Motor BIM, y está en el canal de la consejería, en el canal de YouTube de la consejería, para un poco dar a conocer los conceptos básicos y el nuevo vocabulario de que hablamos, ¿no? Y bueno, por último, la labor fundamental y continua que desarrollamos es transmitir y comunicar este tema, como estamos haciendo hoy mismo, ¿no? Especialmente a nuestra organización y a toda la gente implicada. Y que finalmente este cuaderno de bitácora lo sigan escribiendo la dirección, los empleados y los agentes que trabajan con nosotros para llegar así a buen puerto, ¿no? Así que nada más, muchas gracias, y ahora en la mesa redonda estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que, bueno, a mí me ha encantado este símil marinero, comparando este proceso de transformación de la agencia, ¿no?, con una singladura de un barco. Creo que es muy oportuno y bueno, y refleja bastante bien, bueno, pues los ingredientes que se necesitan en cuanto a la fuerza y, bueno, y convenientes puertos a llegar, etcétera. Bueno, me quedo un poco con todas estas acciones que estáis llevando a cabo pues, en las distintas fases del ciclo de vida, que evidentemente pues, pueden ser, digamos, más sencillas o más abordables en la fase de diseño, en los proyectos y demás, pero que de una forma simultánea pues estáis llevando a cabo también pues en la construcción y bueno, y viendo y analizando, ¿no?, respondiendo a estas preguntas que introducías, el para qué y el cómo en fase de construcción, y también en algo que evidentemente os preocupa y os ocupa, que es la gestión de los activos que tiene la agencia, ¿no? Yo creo que un panorama muy completo y muy interesante, bueno, pues digamos, de una administración, de una entidad pública de tamaño medio, digamos, embarcados, nunca mejor dicho, en todo este proceso. Muchas gracias, Pablo. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, a nuestro siguiente invitado, al cual de nuevo agradezco que esté aquí con nosotros. Él es Fidel Sanemeterio. Fidel es director de Tecnología y Procesos del área de Ingeniería Civil y Arquitectura de Ayesa. Bueno, Ayesa, como probablemente todos conoceréis, bueno, pues es una multinacional española que ya no sabría si calificarla de ingeniería, porque se dedica a tantas cosas, que es, bueno, pues desde la arquitectura a temas aeroespaciales y demás, que quizá no sería capaz de calificarla en un solo campo, y evidentemente también implicada en todo el ciclo de vida de las infraestructuras, y desde distintos puntos de vista que también tienen que ver con la gestión digital, con la transformación digital, además, digamos, de la arquitectura y la ingeniería más clásica, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues en Ayesa pues aplican metodología BIM, como nos contará a partir de ahora Fidel, pues ya digo, desde infraestructuras del transporte y en otros campos, como puede ser presas o incluso plantas fotovoltaicas, ¿no? Es decir, bueno, pues en un campo de actuación
muy diverso y muy completo. Así que, Fidel, de nuevo te agradezco estar con nosotros aquí y todo tuyo. Te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también a Manuel, al colegio y a la UNED por invitarnos. Me pedía Jorge, sobre todo, que diéramos un poco una visión de la evolución del BIM en España a través de la experiencia que ha tenido Ayesa en la implantación de BIM en la empresa. Voy a compartir presentación. Creo que la podéis ver ya, ¿no? Sí, perfecto. Pues, como contexto, muy rápidamente. Soy Fidel Sanemeterio, soy el director de tecnología y procesos del área de ingeniería civil y arquitectura, y la precisión es importante por lo que ha comentado antes Jorge. Os comentaré un poco cuál ha sido el proceso de implantación en Ayesa y a través de una serie de proyectos que pasaré muy rápidamente para que veáis la diversidad de los mismos, pero porque no hay mucho tiempo para detenerse en cada uno. Os trasladaré un poco por lo menos cuál es nuestra visión sobre la situación del BIM en España, y al final me gustaría dedicar eso, pues casi 7-8 minutos si podemos, a nuevas oportunidades, ¿no? Estáis haciendo un máster de tecnología y el BIM es un vector principal de la misma. Entonces, ahí trataré de indicar algunas ventanas que nosotros llevamos abriendo y compartirla con vosotros, ¿no? Muy rápidamente, Ayesa es una empresa que tiene más de 50 años y que, como decía Jorge, no somos ya una ingeniería, ya hace tiempo que pasamos a ser o denominarse una empresa ETC, que es de Engineering Technology Consultant. Más o menos la mitad de la empresa se dedica a la ingeniería y la otra mitad a la tecnología, aproximadamente. Estamos por medio mundo, tenemos actividad en muchos países y sedes en 17 países. Esto como contexto, porque la implantación BIM también, lógicamente, tiene mucho que ver con esta situación, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Yo distinguiría como tres etapas, ¿no? Una etapa que denomino prospectiva, porque empezamos en 2010, digamos que con inquietud, simplemente pues casi jugando un poco a ver qué era esto del BIM. Luego en 2014 llega un contrato muy importante del que luego hablaremos, y es el que nos hace cambiar toda la perspectiva que teníamos sobre esta metodología. Y luego ya en 2016, que vamos ya avanzando, pues tenemos una etapa de mayor madurez, que nunca se alcanza, pero donde vamos acumulando experiencia. Ahora veremos cada una de las etapas de una manera más detenida. Esta etapa prospectiva, como decía, empezó pues, descubriendo lo que era BIM. Nuestra referencia eran los proyectos de industria, donde el 3D, etcétera, y los isométricos era algo habitual, y dijimos, oye, ¿por qué no podemos hacer esto sobre todo en depuradoras, en desaladoras, en otros proyectos de ingeniería civil? Empezamos así, empezamos a tener una cierta actividad en el metro de Panamá, haciendo algunas pruebas. Luego llegó la Ciudad de la Justicia de Córdoba, un proyecto que se hizo de forma convencional, pero que finalmente la Junta de Andalucía decidió apostar por modelarlo en BIM, y luego durante la supervisión de obra pues se manejó esta información. Ya en 2013 ya empezamos a hacer la depuradora y la desaladora de Perú, y llegamos al 2014, ¿no? Aquí es cuando iniciamos otra etapa. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto importante que es Follow Line, que es una línea de alta velocidad en Noruega. ¿Ahí qué nos pasa? Pues bueno, pues que nos pasa que nos damos cuenta que todo lo que habíamos hecho en los años precedentes pues no estaba a la altura todavía como para desarrollar un proyecto. Nos encontramos que era nuestro primer proyecto en Noruega, que en un idioma diferente, donde todo el mundo tiene que manejar inglés, con una normativa que no conocíamos, y encima con metodología BIM. Si a eso le añadimos que nos dimos cuenta también que el software en ese momento no estaba maduro, pues digamos era la tormenta perfecta, ¿no? Entonces ahí teníamos que incentivar la formación, intensificarlo, pues eso, en ese año pues yo creo que se dieron cerca de 5.000 horas formativas, y luego teníamos pues hoy los roles de siempre, los delineantes, los técnicos, y ahí ya hablábamos de modeladores, de BIM Coordinator, de BIM Manager, etcétera, y bueno, cada uno no sabía muy bien
qué hacer, los plazos eran muy cortos y ahí, bueno, digamos, lo que nos salvó pues era un rol que teníamos en la casa que denominó el BIM Supermanager, ¿no? Un Superman que es gente de esta inquieta que en la etapa anterior pues estaba de alguna manera formándose un poco en BIM y que dio un paso adelante y que, bueno, nos permitió continuar, ¿no? Superó el idioma, superó los problemas con el software y al final pudimos resolver el problema, ¿no? Este proyecto, que ahora lo vemos con un poquito más de detenimiento. Esta ya es una foto de la ejecución de la estación. Muy rápidamente se trata de un proyecto de 3,5 kilómetros de vía que ya existía, se remodela la estación, hay 6 vías, 3 plataformas, hay viaductos, una geotecnia endiablada, un montón de tablestacas, un montón de servicios, aparcamientos, plazas, en fin, un proyecto multidisciplinar que nos obligaba a manejar todos los software, no solo el Revit o el Civil 3D, también Fragware, etcétera, y a darnos de bruces con un montón de problemas que hasta entonces no habíamos advertido, ¿no? Aquí muy rápidamente os pongo un vídeo muy rápido para que tengáis un poquito la sensación de contexto. A la derecha veis el modelo BIM junto con el vídeo de la obra. Este es un vídeo de hace unos años, será a lo mejor de hace 3 o 4 años. Pero ya veíais ahí el modelo y en relación, pues bueno, la entidad de la actuación en la que estábamos inmersos, ¿no? Voy a pasar así muy rápido porque tampoco tenemos demasiado tiempo, pero sí os da idea del esfuerzo que supuso y que, bueno, siempre digo, aquí unas veces se gana y otras, en este caso, se aprende, ¿no? En este caso lo que hicimos y para nosotros fue un verdadero máster. Luego llegaron, pues eso, el BIM en obra, en el Centro de Convenciones Amador en Panamá, un poco tangencial, no se empleó a fondo, pero bueno, por lo menos seguíamos inmersos. Estos eran, por así decirlo, los únicos proyectos que teníamos, ¿eh? Ya a final de 2015 también llega el Metro de Riad, pero ya pasamos de etapa, ¿no? Ya es una etapa, eso, con más madurez. Llevamos acumulados 2 años, ya no tenemos a ese BIM Supermanager aislado con un montón de gente tratando de ayudar, tenemos una cierta estructura, ya, pues eso, con BIM Managers en diferentes disciplinas. Hicimos una inversión muy importante en hardware y software. Organizativamente también pues, se creó el comité BIM. Empezamos ya a tener un manual BIM que nos permitiera hacer las cosas de una manera más sistemática. Ya hay gente del equipo que empieza a participar en foros, en conferencias, porque, bueno, a compartir esa experiencia que habíamos tenido esos 2 o 3 años anteriores, ¿no? Ahí ya llegan pues muchos más proyectos, ¿no? Llega el Metro de Riad, donde muchas empresas españolas hemos participado o estamos participando, porque aún seguimos trabajando en ello, y ahí hay una serie de proyectos muy interesantes, tanto de ingeniería de construcción como de diseño, de estaciones, de señalización, etcétera. Os voy a pasar muy rápido para que veáis un poquito el alcance un poquito de este tipo de proyectos y también un vídeo también muy cortito, pero que, bueno, pues da un poquito la idea de las ventajas que tenía, ¿no? El funcionar con esta metodología, donde ya podíamos visualizar perfectamente los avances, podíamos, pues el clash detection, detectar todas las interferencias, empezábamos ya a curiosear con la realidad virtual, no solo de una manera de trabajo, sino también texturizarlo, comunicar al cliente las soluciones que podía haber y empezar a sacar esos usos del BIM que comentaba Pablo anteriormente, pues son muchísimos. Y hay herramientas que te permiten, pues como esta, tener a diferentes personas del equipo dentro del modelo, poder señalar cosas, detectar errores, compartir información, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, y, por ejemplo, hay varios compañeros que están dentro del modelo de la estación, ¿no? De una estación de la 4G, G3, me parece. Y luego también comunicar desde el punto de vista de renderizado, etcétera, también es muy importante de cara a la opinión pública y a los clientes, ¿no? Estamos ya en 2017, finales del 16, empezamos también a hacer metros con metodología BIM
en India. En India, sabes, es muy grande y hay muchísima actividad. Está el metro de Mumbai, está el metro de Pune y más metros que no indico aquí, ¿no? Pero que hay muchísima actividad. Ya no solo de metros, hay también actividad BIM en infraestructuras viarias, como en la licitación del cuarto puente de Panamá. Volvemos a Noruega también haciendo pues, el túnel de Ulriken en Arnofloen, otro tramo que hay. Bueno, aquí en Sevilla, pues ya empezamos a utilizar metodología BIM, aunque nuestros clientes no lo pidan, como una decisión estratégica de empresa. Y, por ejemplo, en el tranvía de Sevilla, pues se utiliza esta metodología, edificación, ya en el 19 pues llega la ciudad de la justicia, en este caso de Alicante. También se hace con metodología BIM, pero no es una exigencia del cliente todavía. Hay pequeños proyectos que se hacen en Cataluña, que ya sabéis que es una de las regiones españolas donde el BIM se ha impulsado más y es una exigencia. Llegan grandes proyectos también, como el túnel de Silvertown en Londres, en el que llevamos ya trabajando varios años y también es un proyecto muy importante. Hay obras hidráulicas, en este caso un proyecto hidroeléctrico en Bolivia, hay depuradoras, hay centro de procesamiento de datos. Claro, ya estamos hablando de que en solo 2 años ya sí tenemos 5, 6, 7 proyectos en marcha, muy, muy diferentes respecto a los años anteriores. La ampliación de IFEMA también es un caso, la depuradora que os comentaba, también sin requerimientos BIM de los clientes. Ahora está la prolongación del metro de Barcelona, que aquí sí ya hay requerimientos BIM. Está la primera línea de alta velocidad o de velocidad alta en India. Es un corredor de 100 kilómetros entre Delhi y Meerut. El metro de Lima, que llevamos años trabajando en él y que no se trabajaba con metodología BIM y que ya el año pasado se toma esa decisión. Y, por ejemplo, ahora en el metro de Bogotá, donde estamos realizando la interventoría, donde también el proyecto está en BIM y la obra se está trabajando en BIM, ¿no? Con esto, pues bueno, ya veis una etapa actual donde el equipo que teníamos, pues bueno, ya se ha completado, ya hay BIM managers en muchas más disciplinas. Hay un equipo de programación y desarrollos. Lógicamente nos hemos adaptado a las normativas actuales, a la 19650, ya tenemos un manual BIM que ya vamos adaptando y actualizando, pero con un contenido ya muy definido. Luego nuestros equipos técnicos, oye, pues se van certificando, se han hecho ya muchos másters, hemos mantenido un esfuerzo formativo enorme y ya hay pues, oye, gente especializada que participa también en foros técnicos, en cursos, como docentes en diferentes másters, ¿no? Entonces llegamos a la situación en España, ¿no? Bueno, aquí hay pues, simplemente 3, 4, 5 proyectos de los que estamos haciendo ahora. Además, lógicamente hay una actividad en España para otros países y lo que sí es cierto es que hay una actividad mucho mayor que había, ¿no? En este sentido, simplemente comentar la información que tanto Building Smart como en este caso la Convención Interministerial BIM proporciona su página web. No voy a valorar mucho sobre ello, simplemente pues ya veis pues bueno, que la evolución prácticamente se va duplicando el número de licitaciones, pero de millones que hay en marcha, ¿no? Uy, perdonad, que se me fue una llamada. Sí es importante ver, sí, el sector de la edificación llevaba mucha ventaja al de la obra civil, eso se está equilibrando y ya pues, se pueden ver que hay muchas infraestructuras donde existen requisitos BIM. Pablo ha hablado, por ejemplo, del esfuerzo que ha hecho la Junta. Ahora mismo la Junta licita los metros, el metro de Sevilla, el de Granada, el de Málaga y todo con requerimientos BIM. Y eso, lógicamente, es importantísimo para el sector, para evolucionar, porque si no hay proyectos, toda la formación que tengas, pues está bien, pero no es suficiente. Eso es lo que por lo menos nos dimos cuenta en el año 2014, donde ese esfuerzo que habíamos hecho, luego en la realidad, pues tenía una eficacia reducida, ¿no? Y bueno, quedan yo creo que 7, 8 minutos. Quería hablar de las nuevas oportunidades, ¿no? En este máster que estáis haciendo, el BIM, como os comentaba, para mí es el vector fundamental
de la construcción 4.0 desde el punto de vista de tecnología, porque permite incorporar pues, la captura de datos con drones, nubes de puntos, la realidad aumentada. Al final es una gran base de datos de información que permite gestionar esos datos y las posibilidades son enormes, ¿no? Yo ahora quería, por ejemplo, poner un par de ejemplos, ¿no? Imaginaros que os he mandado un correo electrónico con este link, ¿eh? Yo lo voy a hacer ahora sobre la marcha, como si me lo hubiera mandado a mí mismo. Entro con mi correo y lo que puedo ver, lo que comparto es un proyecto, en este caso con un cliente, con un compañero, sin necesidad de tener ningún software disponible. Y lo que en este caso, si os fijaste, esta es una depuradora que hicimos en un tamaño pequeño, pero que te permite tener una información accesible para cualquiera, con una serie de botones muy sencillos de utilizar, donde tú puedes, por ejemplo, pues no sé, pues, podemos entrar en una planta, te puedes situar en cualquier parte del edificio, pues podemos meternos, por ejemplo, en una sala. Y ver cuáles todos los conductos que hay en cualquier lado. Puedes buscar, por ejemplo, si salimos en la vista general, ver las propiedades que tiene cada uno, cualquier elemento que hayamos visto, incluso, oye, yo quiero, pues no sé, buscar cualquier cosa, pues esta compuerta, ¿no? ¿Dónde está? Ah, pues está aquí, tengo los datos, puedo ver cualquier dato de forma, veis que se maneja con muchísima agilidad. Estos son una de las ventajas que tiene toda esta metodología, ¿no? Este funcionamiento. Otro ejemplo, bueno, pues esto lo hemos visto, pongo aquí en este vídeo, eso mismo que hemos hecho antes, ahora, por ejemplo, en realidad, en este caso, aumentada, pues lo tenemos, este es en el caso de una subestación eléctrica, porque también está modelada en BIM, y donde tú, bueno, pues yo cojo en mi puesto de trabajo, pues puedo perfectamente llevarme el modelo, ponerlo encima de mi mesa y empezar a analizar lo que hay. Esto no solo para uno, en una reunión de trabajo, con un cliente, lo que facilita es entender el diseño que se está haciendo, determinar qué errores hay, qué modificaciones, y de alguna manera es un trabajo mucho más eficaz, ¿no? Y luego, por último, también quería que vierais simplemente también desde el punto de vista de comunicación, que también en infraestructuras lineales, pues habéis visto un par de planos que es como hacíamos antes las cosas, con una variante, por ejemplo, de una población, en este caso es en Guadalajara, y bueno, una tiene túnel, otra no. La forma de visualizar lo que se está proyectando, pues, lógicamente con muy poquito esfuerzo, permite tener una información muchísimo mejor sobre el diseño que se está realizando. Y esto es algo que es accesible y que lo permite esta metodología. Desde el punto de vista de la gestión de activos, pues lógicamente, como decíamos antes, es una información que está disponible y que puede utilizarse perfectamente. Y de hecho ya se está utilizando muchísimo en obra, que es donde ahora mismo, digamos, yo creo que el BIM ha tenido una eclosión, ya están llegando obras con proyectos modelados en BIM y donde la gestión de la obra se hace en base al modelo y en base a software que permite tener una actuación sobre la obra mucho mayor y más eficaz. Y nada más, ya si tenéis alguna pregunta, luego encantado de aprenderos.
Muchas gracias, Fidel. Muy ilustrativa, bueno, pues tu presentación acerca de bueno, pues el proceso llevado a cabo en Ayesa, ¿no? Un proceso de tiempo y con estas etapas. Bueno, me quedo con algunas de las expresiones que has trasladado y que ligan un poco también con bueno, pues con la necesidad de que las entidades públicas, como hemos visto en el caso anterior de la agencia, también remen, digamos, en la misma dirección, ¿no? Esto que comentabas del esfuerzo vinculado a la demanda, el que bueno, pues hubierais realizado pues, un esfuerzo interno con formación y demás que realmente se puede ver compensado si podéis aplicarlo en múltiples proyectos y en España también, ¿no? Bueno, pues un poco lo que da la idea de la necesidad de caminar, pues, no sé si decir de la mano, pero sí con una cierta velocidad síncrona. La verdad es que muy interesante la cantidad y calidad de proyectos en los que está Ayesa y, bueno, y esta última parte pues muy vinculada a la tecnología, ¿no? Que forma parte de todo este máster y a las aplicaciones tecnológicas y esto del BIM como eje, digamos, vertebrador sobre el que o habilitador para la aplicación de todas estas tecnologías. Muchas gracias, Fidel. Vamos, por último, pasamos a Pilar Jiménez. Gracias, Pilar, por acompañarnos hoy. Pilar es BIM Manager en INECO y bueno, compañera y una de las abanderadas del BIM de INECO, bueno, participante en múltiples iniciativas relacionadas con la aplicación de esta metodología, fundamentalmente en todo lo relacionado con el Open BIM y el empleo de formatos abiertos y especialmente IFC. Pilar va a abordar, como decía, bueno, pues un punto de vista un poco diferente y que se sale más de lo que es la realización, digamos, de proyectos, etcétera. Esto que yo, digamos, bautizaba como elementos facilitadores, ¿no? En la línea de lo que también hablaba Pablo en la primera de las ponencias, ¿no? Donde ellos, bueno, pues han desarrollado plantillas, etcétera, documentación, en definitiva, que permite abordar el empleo de esta metodología de una forma estandarizada, de una forma común. Y en este caso, pues Pilar nos va a hablar de un sistema de clasificación ferroviaria, un sistema que se ha generado, como veremos dentro de unos momentos, a través del Railway Innovation Hub de Málaga, en definitiva un hub de innovación que agrupa a múltiples empresas del sector, entre las cuales también está Ayesa, y con el objetivo de ir más allá de promover la innovación en el ámbito ferroviario y bueno, pues que se dio cuenta hace un par de años de la importancia también de promover la innovación en el ámbito del BIM. Así que yo no continúo mucho más allá. Pilar, todo tuyo. Pilar, creo que tienes el mute puesto ahora. Efectivamente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también al Colegio de Caminos y a la UNED por esta invitación. Voy a compartir pantalla, por favor, confirmarme que se ve. Sí, se ve. Se ve, ¿no? Bueno, yo voy a hablaros del sistema de clasificación ferroviaria que, como bien ha apuntado antes Jorge, se ha desarrollado en este hub. Vamos a empezar primero. Esto no sé si lo estáis viendo, si se puede minimizar. Lo estamos viendo, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que. Bueno, supongo que ya se oculta.
Bueno, sí es verdad que existían previamente unos sistemas internacionales. Bueno, vemos aquí, pues, por ejemplo, Uniclass perteneciente a Reino Unido, Omniclass más de Estados Unidos, otra serie de clasificaciones estandarizadas como COCLASS y tal, o para países nórdicos, etcétera. En España sí teníamos una clasificación que es Movinclass en el ámbito de edificación, pero no existía realmente una clasificación que abarcara los conceptos ferroviarios, ¿no? Y en esa línea, bueno, pues aquí. En esa línea, bueno, pues se decidió desarrollar un sistema de clasificación ferroviario en este marco del Hub de Rail Innovation Hub, principalmente dirigido a promotores que desearan adoptar esta clasificación en sus proyectos ferroviarios. También está pensado, aunque sea principalmente hacia promotores, a otros agentes intervinientes que, aún no pidiéndoles una clasificación, deseen adoptar una, porque al fin y al cabo una clasificación simplifica bastante muchos de los procesos, ¿no? Y sobre todo el principal, que es consultar los modelos. No me quiero extender mucho en esta diapositiva, es bueno, un poco el plan de hitos principales que se ha llevado a cabo en el desarrollo de la clasificación. La clasificación principalmente se ha redactado durante el año 2020 y su lanzamiento, bueno, pues fue a finales del año 2020, primeros de 2021, que es la que ahora os indicaré cómo podéis descargar. Las empresas participantes, bueno, múltiples empresas participantes y muy relevantes en el sector ferroviario, empresas que han participado en la redacción, otras empresas que hemos participado en el propio liderazgo técnico del desarrollo de esta clasificación, aunque, bueno, pues en el caso de INECO sí que hemos participado activamente también en la propia redacción, y otros colaboradores externos. Subrayar que Gubinclass ha participado intensamente en el desarrollo de esta clasificación en el ámbito de edificación, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo los proyectos ferroviarios no solo es el trazado ferroviario, ¿no? También tenemos estaciones. Y en esta situación, bueno, pues se organizó en una serie de equipos, como estáis viendo en la diapositiva, equipos especializados en plataforma, en vía, en energía, comunicaciones, señalización y material rodante. Como he dicho antes, pues un especial hincapié en la parte de edificación que incorporamos en el último momento. En relación a agentes que se han interesado por esta clasificación, los podéis ver también en la diapositiva, bueno, pues, ADIF, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, desde el área de transporte público de Barcelona, Euskal Trenbide Sarea o Ferrocarriles Vascos, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Infraestructuras de Cataluña y el propio Instituto Tecnológico de la Construcción. No me voy a extender mucho en conceptos previos, sí que quiero quiero subrayar dos. Clasificar es estandarizar, es que todos hablemos el mismo idioma, esto que es tan difícil a día de hoy, ¿no? Clasificar, al fin y al cabo, significa nombrar a las cosas de la misma manera todo. Esto nos va a ayudar a entendernos mejor y, sobre todo, bueno, pues a que las máquinas sean capaces de hablar con máquinas, ¿no? Nombrando siempre las mismas cosas. Y en este caso, bueno, pues he traído este ejemplo de múltiples nombres que utilizamos para nombrar un gorrión común, ¿no? Como veis aquí, bueno, pues una clasificación no simplifica esto. Y por otro lado, una clasificación también nos sirve para identificar. En el mundo de los gatos existen múltiples razas de gatos. Bueno, pues cuando queremos especificar si nos estamos refiriendo a un gato común o un gato siamés, pues también tendríamos que bajar un poquito más de nivel, más allá del concepto gato, y identificar concretamente cuál es la raza. Pues una clasificación también nos sirve para esto, ¿no? Para identificar de forma más común. ¿Por qué usar una clasificación? En esta diapositiva he destacado sobre todo la número 1, ¿no? Que para mí es a día de hoy la más importante. Búsqueda y filtrado en los modelos. Tenemos que pensar aquellos que hemos generado modelos, que nosotros, los que generamos modelos, conocemos muy bien cómo está organizado.
y cómo hemos nombrado las cosas, ¿no? Pero otras personas que deben consultar ese modelo no lo saben, no saben esos conceptos que tendríamos, que habemos podido tener nosotros en la cabeza para desarrollar dicho modelo, ¿no? Una clasificación simplifica esto, ¿no? Todos hablamos el mismo idioma, por tanto, todos consultamos de la misma manera los modelos. Otros usos de una clasificación, bueno, pues sirve también para determinar el alcance de los propios modelos. Nos sirve para decir, bueno, pues estos conceptos los vamos a modelar y estos conceptos no los vamos a modelar. Por otro lado, nos permite también vincular automáticamente los elementos del modelo a las actividades de obra que se vayan a llevar a cabo en la fase de construcción y de igual manera a las partidas presupuestarias. Por otro lado, nos facilita el poder vincular información no gráfica a elementos BIM según la clasificación. Bueno, pues sabemos que tenemos unas hojas de mantenimiento o unas fichas de especificaciones relativas a las puertas de emergencia, lo vamos a poder relacionar de forma mucho más fácil. Por otro lado, un poco más enfocado a la gestión de obra, nos permite facilitar esa gestión de valor ganado. Aquellos que estén certificados en Project Management, pues sabréis de qué estoy hablando. Y finalmente, otro uso que a mi juicio también es muy relevante es estas clasificaciones en estos modelos BIM nos sirven como nodo de conexión entre los modelos y los propios sistemas de gestión y mantenimiento que podamos tener ahora mismo en servicio, ¿no? en nuestros sistemas. Para aquellos que no lo hayáis hecho, yo os invito a que lo hagáis ahora mismo. El enlace para descargar los documentos es este que veis ahora mismo en la pantalla, railinnovationhub.com/BIM. Aquí en esta página os vais a encontrar, bueno, pues una captura, como estáis viendo ahora mismo, de todos los documentos que vais a poder obtener, el manual del sistema de clasificación ferroviario, las tablas en Excel, unas tablas en XML que sirven para algunos software, no todos los software es verdad que importan la clasificación en formato de XML, pero bueno, pues algunos sí que lo hacen y las vais a tener disponibles, unas reglas de chequeo de las que hablaré al final, un modelo de ejemplo y, bueno, pues también un informe sobre el observatorio de clasificaciones BIM a día de hoy. Es muy sencillo, simplemente os tenéis que registrar y al momento os va a llegar un correo con un hipervínculo a una carpeta donde vais a poder descargar todos esos documentos. En esta línea lo que vais a descargar, bueno, pues esto era lo que decía antes, el manual, el informe del observatorio, unas reglas de chequeo, que luego os contaré para qué sirven, el modelo anecdótico que hemos llamado nosotros, un modelo muy sencillo del que hablaré después, las tablas en formato Excel y las tablas en formato XML. Me gustaría destacar algunos aspectos diferenciadores. Veíamos al inicio algunas clasificaciones que ya existían en el mercado, aunque es verdad que no atendían concretamente lo que es el sector ferroviario. Pero en cualquier caso sí que hay aspectos diferenciadores de esta clasificación que ponemos a disposición del mercado y que, bueno, pues destacan algunas de estas cuestiones. Incluye clases del ámbito ferroviario, pero también de edificación y de viario. Es decir, es aplicable a esa tipología de proyectos. Llevado al extremo, podríamos utilizar esta clasificación, obviamente no todas las clases que hemos detallado, para proyectos incluso de colegios públicos o edificios administrativos, ¿no? Incluye una justificación y utilidad de las clasificaciones, además basadas en dos normas principales, ¿no? Que son las que veis ahora mismo en negrita en la pantalla. Incluye también una justificación de por qué hemos decidido que los códigos se escriban de esa manera, las descripciones de esa manera, el mapeo a IFC, que también os hablaré más adelante, la unidad de medición, etc. Eso tampoco lo estamos encontrando, no lo veníamos encontrando en las clasificaciones publicadas actualmente. Incluye una explicación de, bueno, tablas generadas junto a la aplicación en el propio modelo, ¿no? Cómo se utiliza cada una de esas tablas. Incluye otro de los conceptos que yo venía echando en falta en relación a, bueno, pues precisamente las relaciones, ¿no? Pues un elemento BIM, ¿a cuántas clases lo puedo asignar, ¿no? Pues cada tabla indica si lo puedes asignar a una única clase o a varias clases. Veremos también más adelante los ejemplos.
incluye un mapeo a entidades IFC, que también os enseñaré un poquito más adelante. Eso tampoco nos lo estaban diciendo otras clasificaciones publicadas. También decimos cómo deben de clasificarse los modelos en una solución que a día de hoy es gratuita, es SUSBIM Viewer Plus. Y bueno, pues es verdad que no hemos entrado, eso puede ser una línea muy interesante para el desarrollo de la versión 2, no hemos entrado en cómo debe hacerse en cada uno de los software propietarios que existen a día de hoy, pero sí que hemos dicho cómo se debe de hacer en una solución que a día de hoy es gratuita. Por otro lado, un poco más de cara a promotores o a personal que tengan que consultar los modelos en función de esa clasificación, hemos incluido tutoriales de cómo se consulta esa clasificación, incluso cómo se revisa en 3 soluciones gratuitas, SUSBIM Viewer Plus, BIM Vision y BIM Collab Zoom. De hecho, para BIM Collab Zoom hemos generado esas reglas de chequeo que yo mencionaba antes. Incluye también unas normas de cómo se deben de actualizar tablas existentes. Por lo que sea, en la versión oficial nos hemos podido olvidar de algunas clases que sean relevantes para un proyecto concreto, bueno, pues decimos cómo debe de hacerse, ¿no? Incluso cómo podemos crear nuevas tablas que sean específicas para ese proyecto. Incluimos las reglas de chequeo, incluimos una propuesta de codificación de archivos BIM, que bueno, pues esto se salía un poco de lo que era el alcance de desarrollo de una clasificación, pero sí que hemos hecho una propuesta de cómo deberían codificarse los archivos de modelos. Incluimos las tablas XML que son necesarias, por lo menos, para clasificar en SUSBIM Viewer Plus, aunque es verdad que hemos detectado que sirven para otros software de generación de modelos. Incluimos también recomendaciones para el promotor y también para el resto de agentes que deben de aplicar dicha clasificación y además un modelo de ejemplo en el que hemos demostrado que esa clasificación se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, pues el manual sistema de clasificación, a mi juicio, es más relevante que las propias tablas en Excel. A otros seguramente me digáis lo contrario, pero a mi juicio es el documento más relevante porque explicamos aquí cómo funciona este sistema de clasificación y todos estos puntos que he venido detallando anteriormente. Y bueno, pues tiene esta pinta. Hemos cuidado mucho no solo lo que es la maquetación, que bueno, a mi juicio ha quedado bastante bonito, pero también conceptos de interactividad del propio documento, cómo consultarlo y apartados muy completos donde detallamos pues eso, cómo utilizar la clasificación, recomendaciones. Sobre lo que es la clasificación, en el propio manual indicamos el sistema de clasificación o lo que es el concepto de clasificación que nosotros hemos adoptado, que es de tipo árbol, y en ese árbol, bueno, pues, cuando vemos clasificaciones sabemos que tenemos conceptos que son padre, como por ejemplo el A11, y conceptos que son hijos de ese padre, ¿no? Como el A111 o el A12, ¿no? Y bueno, conceptos que son relativos a hermanos. En función de las relaciones sobre entidades BIM y clases de la clasificación, bueno, pues hemos atendido a estos 4 conceptos, ¿no? Un elemento BIM puede tener asociada una clase concreta, un elemento BIM puede tener asociadas a varias clases, puede tener asociadas varias clases, vamos a ver varios ejemplos después. Múltiples elementos llevan la misma clase y múltiples elementos llevan distintas clases. Eso lo hemos indicado en cada una de las tablas. También hemos indicado para cada una de las tablas, bueno, pues para qué sirve y un ejemplo concreto. Por ejemplo, en el caso de la tabla de usos, bueno, pues decimos que puede ser una relación de uno a muchos porque un modelo puede estar pensado para múltiples usos, ¿no? En el caso de las fases, bueno, pues un elemento puede haber sido generado en una fase, pero no puede haber sido generado en múltiples fases, ¿no? Puede haber sido editado en otra fase más adelante, pero no generado en múltiples fases. En relación a la codificación, bueno, pues nosotros en la línea de lo que venían haciendo clasificaciones multitabla, que es el sistema que nosotros hemos adoptado también, multitabla, hemos planteado que bueno, pues el primer código identifica a la tabla a la que está perteneciendo dicho código. El segundo código, que viene separado por puntos, hace alusión a ese primer nivel de segregación que hemos adoptado
y a partir de ahí aparecen los códigos numéricos, ¿no? Esto, bueno, pues de alguna manera facilita la comprensión de ese código y la identificación con la propia tabla para las propias personas. Si hubiéramos hecho códigos numéricos, bueno, pues eso serviría igualmente para que las máquinas se entiendan entre las propias máquinas, pero no estamos ayudando a las propias personas para entender a qué se refiere dicho código. También hemos hecho hemos dado un pasito más allá, y es decir, bueno, pues cada una de las clases, en relación sobre todo a la tabla de función que vamos a ver más adelante, a qué concepto o entidad del IFC hace alusión, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, pues, en la clasificación SCF de la que estamos hablando, tenemos un código FUNVIA 010-010-010 que hace alusión al carril 60E1, al tipo de carril, y esa entidad, bueno, pues ese tipo de clase tiene que viajar a la entidad de IFC REI y al subtipo REI, ¿no? Eso lo hemos indicado también en la tabla de función. Por otro lado, bueno, pues hemos agregado en el documento una serie de ejemplos de codificación. No todas las tablas bajan al último nivel al que nosotros hemos llegado, que es el nivel 6. Hay algunas tablas que se quedan en el nivel 6, en el nivel 3, perdona. Hay otras tablas, como las de software o disciplinas, que se quedan en el nivel 2. Aquí podéis ver algunos de los ejemplos. Vengo hablando de varias tablas y vengo hablando del concepto multitabla. Cuando hablamos del concepto multitabla, nos estamos yendo un poquito más allá de una única tabla, por ejemplo, de función. Nosotros hemos desarrollado tablas como la de usos, fases, empresas, activos, funciones, estados de los elementos, si está construido o no está construido, si es proyectado, si es un elemento que se debe demoler, etcétera. Subdivisiones, porque es verdad que no, modelos a día de hoy, bueno, pues contamos con un techo tecnológico y no podemos hacerlo todo en el mismo modelo por dos razones. El primero es porque necesitamos hacer hablar software entre sí, y el segundo es porque en un único software y en un único archivo no podemos tener tal volumen de elementos, ¿no? Entonces hemos generado también la tabla de subdivisiones. Una tabla de materiales, otra tabla relativa a espacios, otra relativa a software, a disciplinas y modelos. Y todas ellas están basadas en la misma plantilla que también hemos facilitado. Por otro lado, ¿cómo aplicamos estas tablas? Bueno, pues hay algunas tablas que aplican a los modelos BIM, que son estas 9 que estamos viendo aquí. La de usos sirve para identificar en el modelo para qué usos está pensado, algo que a mi juicio es bastante relevante, porque más allá de que lo hayamos escrito en un documento, ya sea contrato o plan de ejecución BIM, nos va a servir para que en el propio modelo veamos claramente para qué usos está pensado. Por otro lado, las fases que implica en qué momento ha sido generado ese elemento o en qué momento ha sido editado, la empresa que lo ha generado o lo ha editado por última vez, el activo al que pertenece, si pertenece a un puente, a una estación, a un paso a nivel, etcétera, la función que tiene un elemento, que es la tabla que habitualmente conocemos todos, ¿no? Si es un muro de contención, un muro medianero, un tabique, etcétera. Los estados, bueno, pues si ese es un elemento que se tiene que demoler, si es un elemento que debe construirse nuevo, etcétera. La subdivisión a la que pertenece ese elemento, el material o materiales, esta es una relación de uno a muchos, con los que está construido o con los que se construirá ese elemento. Y los espacios, bueno, pues relativo a qué ubicación pertenece dicho elemento. Luego, bueno, pues también hemos generado una serie de tablas que tienen que ver más con un registro, ¿no? Por ejemplo, la tabla de software, la tabla de disciplinas, que también nos sirve para llevar un registro de qué disciplinas vamos a modelar, o el propio registro de los modelos que vamos a entregar, ¿no? En ese sentido, pues hacer alusión a la tabla anterior de las tablas que aplican a modelos BIM, que son estas 9, bueno, pues, las tablas XML que vais a encontrar en estos descargables, pues son precisamente esas 9 tablas, ¿no? No vais a encontrar todas porque no todas, como decía antes, aplican a los modelos BIM, ¿no? Bueno, este es el ejemplo de la tabla de plantilla. Como veis, pues
todas las clasificaciones, todas, no solo esta nuestra, todas las clasificaciones nacionales e internacionales funcionan de la misma manera. Tenemos una columna que es relativa a la descripción o al texto que entendemos los seres humanos y otra relativa al código, que es el que más utilizan las máquinas para hablar con las máquinas, ¿no? Y bueno, pues la plantilla se fundamenta en estos, como máximo, 6 niveles, más el código, más la descripción. Es verdad, pero en un momento, que cuando abráis el Excel, bueno, pues vais a encontrar una serie de tablas que están marcadas en naranja oscuro, son esas las tablas que aplican a los modelos BIM, y otras tablas en color naranja más clarito, que son aquellas tablas que mencionaba yo antes, que son más relativas a registro. Todas las tablas están bloqueadas. Este bloqueo no lo hemos querido hacer para fastidiar a nadie, entendedme. Lo hemos querido hacer para evitar que, bueno, pues sin querer editemos un código o alguna fórmula que tenemos incluida en la tabla, pero en cualquier caso, si necesitamos agregar una clase, aunque no esté en la versión oficial, siempre vamos a poder editarlo, o añadir algunas líneas, etcétera, o modificar algún texto. Eso lo podemos hacer. La contraseña, que la damos también en el propio documento, es RIH 20. Otra de las cuestiones que decía al inicio, hemos facilitado un modelo de ejemplo. Ese modelo de ejemplo está clasificado en las dos opciones que tenemos. El modelo está en IFC y el modelo está clasificado en dos opciones. Una de las opciones es donde recomendamos nosotros que se clasifiquen los modelos, que es en el concepto IFC Classification, es el que nos va a permitir a los usuarios de modelos, a los que tenemos que verificar el modelo, a los que tenemos que utilizar el modelo para otro tipo de cuestiones, consultarlo de forma más ágil. Y el otro es otro concepto que, bueno, pues a día de hoy es verdad que se sigue utilizando y se siguen demandando las clasificaciones en ese concepto, aunque no sea el más recomendable, que es a nivel de propiedad, grupo de propiedades y atributos, ¿no? Es el IFC propio. Ese modelo lo vais a poder consultar en cualquier visor. En relación al modelo de ejemplo, a mí me gustaría, bueno, pues subrayar varias cuestiones. El primero de ellos es, no os lo he enseñado, perdonadme un momento. En la tabla de función nosotros hemos hecho pues el esfuerzo no solo de generar la propia clasificación. Esta tabla, si yo tuviera que pedir una clasificación, esta sería, si solamente me dejaran escoger una tabla, sería la que pediría, la tabla de función. Y en este sentido, bueno, pues aquí si nos vamos a la parte de vía, aquí es donde vamos a poder ver los distintos tipos de carriles. Este sería el caso de los gatitos que veíamos antes, ¿no? El carril y las distintas razas de carril, por así decirlo. Por otro lado, lo que vamos a encontrar también en este... No sé si me deja mover. Lo que vamos a poder ver es también la unidad de medición recomendada para medir esa entidad, y vamos a ver no solo la entidad a la que debería viajar este elemento en IFC, en el formato abierto de BIM, sino al subtipo predefinido en IFC. Pues en este sentido, sí es verdad que hay que tener en cuenta una serie de cuestiones en relación al modelo anecdótico, ¿no? Una de ellas es, hemos forzado de manera deliberada a que todos sean IFC Element Proxy, es decir, en el modelo no nos vamos a encontrar con el concepto IFC Ray, entre otras cosas porque ese formato a día de hoy no es oficial, y como no es oficial, los software no lo han implantado y por tanto a día de hoy no es exportable, ¿vale? Por otro lado, también hemos forzado a que todas las disciplinas estén en el mismo archivo. Por eso el concepto de subdivisión, aunque esté incluido y todos son 00, pues, no hemos generado múltiples archivos IFC en función de la disciplina, porque, bueno, pues porque no aplicaba y el deseo era generar un único archivo consultable. Esto no significa que los proyectos deban ser así. De hecho, es recomendable que no sea así, que separemos por disciplina. Por otro lado, hemos clasificado todos los elementos a excepción de las traviesas de las 6 a la 15. Y esto lo hemos hecho también de forma deliberada. ¿Para qué? Bueno, pues para que aquellos que estéis solicitando
una clasificación. En los software que vosotros hayáis decidido hacer el chequeo, podáis generar unas reglas y podáis comprobar que funcionan con este modelo, ¿no? Que os detecte qué elementos no están clasificados. Por otro lado, también hemos eliminado todos los parámetros, los grupos de parámetros que pudieran ser específicos de software de modelado. A día de hoy, en ese modelo no vais a poder saber en qué software ha sido generado. Y también hemos eliminado cualquier otro tipo de datos relativo a mediciones. Es importante para mí indicar que no existe pretensión desde Rail Innovation Hub de indicar el grado de desarrollo geométrico de los elementos BIM. Bueno, pues en otros, y seguro que lo habéis visto en el máster, el LOD. Nosotros no tenemos intención de eso. Este modelo simplemente sirve como justificación práctica de la aplicación de esta clasificación. Otra conversación es, bueno, pues las traviesas podrían haberse hecho con más detalle, faltarían los elementos bueno, pues de anclaje o cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? Nosotros no estamos queriendo decirle al mercado cómo deben de modelarse los distintos elementos. Es simplemente un modelo de ejemplo. Y por otro lado, bueno, pues aquí cuando hablaba de multitabla yo me refería a esto. En el ejemplo, en el modelo, veréis cuando lo descarguéis y lo abráis en cualquier visor, ya sea BIMvision, BIMviewer, BIMColab o cualquier otro que vosotros tengáis y os guste, bueno, pues aquellos que os permitan ver la clasificación, en este caso es una captura de BIMvision, vais a poder ver que este elemento de señal, que es un único elemento, está multiclasificado por la tabla de activos, por la tabla de empresas, por la tabla de estados, la de fases, la de funciones, la de materiales y la de subdivisiones. Esto era lo que os decía antes, que todo lo hemos querido hacer en un único modelo, bueno, pues todas son 0. Pero en cualquier caso, en la tabla de activos esto pertenece al sistema de señalización, en la de empresas este elemento lo modeló el equipo, la empresa H. En relación a estados, pues es un elemento nuevo que vamos a situar cuando hagamos la obra, pues es un elemento proyectado. En relación a las fases, pues fue un elemento que se modeló o que se editó por última vez en ejecución de contrato proyecto constructivo. La tabla de función, que era la que yo decía antes, que si me dejaran solo pedir una sería la que pediría, bueno, pues esto es una señal alta. Y fijaros aquí que está multiclasificado no solo por múltiples tablas, sino por múltiples clases de la misma tabla. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es una señal, es un elemento, los que venís del mundo Revit entenderéis perfectamente este concepto, es una familia. Los que venís de otros entornos BIM, pues entenderéis esto como un objeto complejo. Y este objeto complejo puede contener a su vez múltiples materiales, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos aluminio, tenemos hierro forjado, vidrio, acero laminado, incluso, bueno, pues nos habría faltado incluso el hormigón de la propia zapata de cimentación, ¿no? Haberlo incluido ahí. Entonces, por eso decía antes que estamos hablando de multiclasificar por múltiples tablas y por múltiples clases dentro de una misma tabla. Estas son las relaciones 1 a 1 y 1 a m de las que hablaba al inicio. Perdona, Pilar, si vamos, porque nos queda poco tiempo, si podemos aligerar un poquillo. Estoy ya muy rápido. Bueno, por otro lado, también hemos encontrado esa misma clasificación, que es la que nos recomendamos a nivel de grupo de propiedades. Y, bueno, pues por terminar ya, también vais a encontrar una serie de reglas de chequeo que podéis cargar, en este caso son para BIMColab, es otro software gratuito que vais a poder utilizar. Estas reglas se cargan de forma muy fácil, son unos Smart Views que podéis importar y una vez importadas, pues todas las reglas de chequeo para cada una de las tablas consisten en 3 preguntas. ¿Hay elementos sin clasificar? Pues nos va a marcar en rojo cuáles son. ¿Qué elementos están sin clasificar? Nos va a sacar un listado de cuáles son. Y luego, finalmente, de los elementos que sí que están clasificados, nos va a decir cuáles son las clases empleadas, ¿no? En este caso, estamos viendo que hay estas traviesas que indicaba yo antes sin clasificar y nos las está marcando en rojo. Por otro lado, me está diciendo cuáles son esos elementos que están sin clasificar. Y finalmente aquí, bueno, la tabla de función me está sacando un listado de todas las clases que han sido utilizadas en este modelo.
Y en este caso, bueno, lo mismo, aquí estaríamos filtrando solamente los postes de línea aérea de conexión. Y bueno, a mí me gustaría terminar recordando esta frase de Wittgenstein: los niveles de lenguaje son los niveles de mi mundo. En el caso de los redactores de esta clasificación, nos gustaría pensar que no es el empleo de esta clasificación no es una limitación, sino que al contrario nos va a ayudar a expandir el uso de los modelos BIM y que pueda ser un elemento útil y fácilmente consultable para cualquiera de los participantes en este tipo de proyectos, obras o contratos en los que intervenga BIM en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, yo me quedaría, como veis, pues un poco lo que es el entrar en estos modelos de información por dentro, el que la información, como decías, ¿no? Clasificar para identificar y para estandarizar y que vayan más allá del, bueno, pues de usos sencillos que son muy potentes, como hemos visto anteriormente, pero que la presencia de datos digitales tiene mucha más potencialidad, además de lo que pueda ser la visualización o la generación de imágenes, etcétera, ¿no? El explotar el dato, y para poder explotar el dato, pues tiene que estar clasificado, ¿no? Muchas gracias. Os voy a pedir a Fidel y Pablo si podéis activar los vídeos. Iniciamos bueno, pues un turno de preguntas. Si ha surgido cualquier cuestión a lo largo de la mesa redonda, pues por favor, este es el momento de poder preguntar. En el chat no me ha parecido ver ninguna pregunta, pero bueno, pues tenéis a vuestra disposición a los tres para cualquier cuestión que queráis plantear. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Si no, yo tengo alguna. Bueno, por abrir un poco la lata, yo voy a aprovechar a preguntar como, desde mi punto de vista, bueno, yo creo que coincido en esto con Pablo y Fidel. Esto es evidentemente un tema, este tipo de transformación es un tema que afecta muchísimo a las personas. Quería preguntarle tanto a Fidel como a Pablo, el que primero quiera responder un poco, en estos procesos de transformación internos que están llevando a cabo, ¿cuál está siendo la acogida, digamos, de vuestros compañeros, ¿no? De aquellos, entre comillas, afectados a la inclusión de la metodología BIM en su forma de trabajar? Bueno, si queréis, empiezo yo. Pues es uno de los aspectos más importantes de trabajar, porque en cualquier cambio hay una reacción al cambio, ¿no? El cambio, y sobre todo en una administración, una empresa privada. Ahora Fidel que nos cuente, pero también hay un tema en el propio funcionamiento de una administración, de los funcionarios y demás. Y la mía propia, en la milla de edad, creo que está por encima de los 55 años, por ahí la media, está bastante alta, y también es un factor que no ayuda a que la gente se una a esta navegación, ¿no? Y a mí me está costando, vamos, en general en la consejería y en la Junta nos está costando bastante. Vamos, de hecho, por eso una de las medidas que poníamos era la de crear un clima, la de fomentarlo, porque es la pieza clave que, claro, que sin todo, digamos, toda la organización, esto no va a ningún lado, porque es muy transversal, ¿no? No sé, Fidel, tú. En nuestro caso, la verdad que la acogida ha sido fantástica. Puedo contar con los dedos de la mano
las personas que no han visto la oportunidad y la necesidad del BIM en la empresa. También es cierto que somos una empresa, vamos a poner, muy dinámica, por decirlo de una manera dinámica, que a veces cada día estamos cambiando cosas, etcétera. No sé si para bien o para mal, pero sí es cierto que estamos muy habituados a tener que, oye, pues ahora hay que trabajar en Chile, o ahora en India, o ahora en tal, y bueno, tenemos un equipo de personas en general, pues eso, con mucha proactividad. Sí es cierto que, por ejemplo, hay personas que se han quedado por el camino, ¿no? En el sentido de que ha habido, pues oye, delineantes o técnicos ya de cierta edad, ya superando los 55, como decía Pablo, que han visto más cerca la jubilación que el BIM, ¿no? Y entonces, y realmente gente que también son proactivas, que tienen un conocimiento inmenso, pero que lo hemos intentado y lo han intentado, o sea, la casa ha puesto todos los medios para que ellos dieran ese salto, pero yo creo que hemos coincidido en que no era posible. O sea, que el proceso de aprendizaje es complejo, como sabéis vosotros mejor que yo, y no todo el mundo tiene la facilidad de aprendizaje igual, y la gente más joven, pues realmente tienen una facilidad muchísimo mayor, y todos prácticamente lo cogen rapidísimamente, se meten, investigan. La gente de más edad lo ha cogido con muchas ganas, pero tienen una curva de aprendizaje menor, y ha habido una serie de personas que no. También incluso responsables, que también hay que decirlo todo, o sea, en general, yo digo, la vida ha sido muy buena, se está trabajando mucho y bien, pero ha habido responsables a lo mejor de secciones donde ha habido que imponer el uso de la metodología. Así de claro, ¿no? O sea, primero ha sido tratar de convencer, y ha habido un momento dado en el que ha dicho no, que este proyecto se hace en BIM, y ha sido una decisión de la casa, por encima de la opinión en este caso, pues de algún responsable, ¿no? Y ha sido, y justamente, además, también está bien decirlo, personas que al cabo de los 3, 4, 5 meses han sido evangelizados, ¿no? Y ya ahora de repente hablan del BIM como si toda la vida ellos hubieran apostado por ello, ¿no? Entonces, y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Sí, quizá a veces hay que romper ciertas barreras, ciertas iniciales y realmente, digamos, probar, ¿no? Yo creo que es interesante en este sentido, también como comentaba antes Pablo, pues el hacer ciertos proyectos, experiencias piloto, ¿no? Un poco probar y quizá perderle el miedo pues un poco a lo desconocido, ¿no? Que en un momento dado pues puede ser una pequeña barrera. Y otra cuestión que también tenía para ti, Pablo, de nuevo, un poco, ¿qué respuesta estáis encontrando, en este caso, en el sector, ¿no? En las empresas de ingeniería, fundamentalmente andaluzas, pero bueno, de toda España, que están acudiendo, digamos, a vuestras licitaciones, a vuestros contratos con metodología BIM? Bueno, la verdad que la primera, la cubierta y talleres fue muy decepcionante porque se nos presentó nada más que una empresa, una UTE en este caso. Afortunadamente, la capacidad que está demostrando en la metodología, pues nos ha dejado súper tranquilos digamos, estamos mutuamente aprendiendo, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera, pero es verdad que ya en los proyectos estos de metro que hemos evaluado, y los de Granada también, que son ya contratos importantes, y bueno, ha habido yo creo que en torno de 30 empresas agrupadas en diferentes UTE, y la calidad digamos, donde la puedo ver, la calidad en la presentación de la oferta, el pre-BEP que presenta en la oferta, vamos, en general es una media altísima. Excepto, vamos, cosas contadas de casi errores en la preparación de oferta,
pero el resto, al menos en el patrón que nos va a guiar en toda la singladura, yo estoy aprendiendo de la oferta que nos están presentando, ¿no? O sea, que habéis notado una evolución positiva en este caso frente a esa primera experiencia que quizá pilló un poco Y bueno, y desprevenido. también quizá por el nivel Sector. del contrato, ¿no? Cubierta era un contrato pequeño para un cierto tipo de edificación industrial en taller y cochera, y estos son líneas de metro y las empresas que han ido, vamos, muy bien. Claro, porque aquí también te quería preguntar pues un poco qué tipología en cuanto a magnitud de empresas concurren a estos contratos vuestros con metodología BIM, ¿no? Estos últimos, sobre todo de metro. Magnitud de, bueno, Sí, son digo, si las son grandes consultoras. empresas, grandes consultoras como seguro Ayesa ha concurrido y otras Sí, grandes sí. ingenierías, o también empresas de mucha menor dimensión, aunque sea En agrupadas, general, porque entiendo que los contratos son importantes. la fórmula ha sido siempre en UTE. Entonces, quizá hay empresas más regionales, consultoras o más pero toda la oferta nadie ha ido en solitario y todos han sido UTE. Lo cual, bueno, yo creo que es bueno. Es bueno porque, digamos, hay otra base de conocimiento de tecnología y no es... siempre suma, ¿no? Siempre suma que haya varias consultoras, pero eso, yo creo que hay un equilibrio pues entre grandes y pequeñas, pero bueno, hay muchas combinaciones de la UTE, diferentes UTE que se han presentado, ¿no? También quería preguntarle a Fidel, bueno, pues un poco si estabais notando, porque evidentemente pues en múltiples proyectos contaréis con colaboradores y demás, si notabais una evolución de estos colaboradores, que en general son empresas de menor dimensión y muy probablemente pues pequeñas y medianas empresas, en cuanto a que están más preparados para poder ofreceros los servicios que estáis demandando en cuanto a la metodología BIM. Sí, así es. En los últimos 2 años la evolución es exponencial y ahora mismo es sorprendente cómo empresas pequeñas ya tienen un nivel de madurez BIM importante y sobre todo es sorprendente el poco tiempo en el que han adquirido ese nivel. Yo creo que en ese sentido, oye, lo vemos también cuando competimos internacionalmente, yo creo que es una virtud, tenemos defectos los españoles o los latinos, pero una virtud del sector nuestro es la capacidad de adaptación y de pelea. Han venido muy baldadas en los últimos años y ahí todos los técnicos, el sector ha luchado muchísimo y una lucha ha sido también aprender, pero con H intercalada, lo que es esta metodología e implementarla en sus empresas. Lógicamente no es fácil, ¿eh? Y en la coyuntura económica que ha habido, mucho menos, ¿eh? Porque, como decíamos antes, para mí es fundamental utilizar la metodología en proyectos. Y si no hay proyectos, pues puedes hacer todo lo que quieras que funciona al 50%. Entonces, ahora lo que pasa es cierto también que parece que hay un poquito más de actividad y que también eso, la administración pública, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es el motor principal de que esta metodología se asiente en el sector. Sí, sí, sin duda. Yo también opino acerca del papel relevante y muy importante de las administraciones públicas y en ese sentido pues reconocer la labor también de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, bueno, pues con sus medios y sus capacidades, pero en este camino y bueno, y también en la forma en que están facilitando en parte esta introducción, haciendo desarrollos propios, mostrándose a sí mismos como poder utilizar la metodología, ya digo, en todo el ciclo de vida y generando plantillas y demás que ayuden al propio sector en esta
en esta evolución, en esta transformación. Hablando de elementos que ayudan y yendo un poco a la última presentación, Pilar, un poco, ¿cuáles crees que podrán ser los siguientes pasos de un sistema de clasificación como este? Bueno, yo creo que se ven ahora múltiples líneas de trabajo. Una de ellas sería, bueno, pues en función de comentarios que ya hemos recibido en relación a clases que podrían estar incluidas en las tablas que hemos generado, ese sería uno. Otro de ellos, generar otras tablas que otros promotores, otras administraciones públicas, incluso otros agentes pues, constructoras e ingenierías han detectado que podrían ser interesantes también de generar esas otras tablas. Y yo creo que, bueno, pues otra línea de acción interesante sería no decir cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que clasificar en estas herramientas gratuitas, sino cómo se tiene que hacer en los software que habitualmente utilizamos en el sector BIM, ¿no? Bueno, pues los conocidos y los menos conocidos. Esas serían a priori las tres principales líneas, al margen de, bueno, pues en toda esta línea actualizar el documento de nuevo, con las nuevas tablas, los nuevos criterios. Muy bien. Bueno, no sé si desde el público tenéis alguna cuestión relacionada pues, con los temas que hemos abordado a lo largo de la sesión. Bueno, y fundamentalmente pues, por recordar estos procesos de implantación y de transformación, pues tanto en la administración como en el sector. Y estos elementos, digamos, facilitadores, ¿alguna cuestión que queráis introducir? Yo he recibido un chat en privado, no sé si lo habéis recibido vosotros. No, adelante, Pilar. Juanjo pregunta cuál es el estado real de aplicación de la metodología BIM en asistencias técnicas de las obras ferroviarias en ejecución actualmente y las perspectivas a corto o medio plazo. Bueno, no sé si Pablo o Fidel, desde vuestro nivel Nosotros de conocimiento. en obra todavía no ha llegado. En obra ferroviaria no ha llegado, no hemos llegado. Estamos en el inicio del proceso de la fase. Yo, en ese sentido, eso destacaría, ya hay iniciativas por parte de ADIF, sobre todo. Sabéis que ADIF hace 2 años, ¿no? Yo creo que licitó un contrato de implantación del BIM en ADIF y dentro de esa implantación pues está haciendo proyectos piloto y hay también alguna obra en la que está implementando. Nosotros concretamente estamos participando en una obra de ADIF donde, digamos que por iniciativa nuestra, estamos utilizando metodología BIM. No solo BIM, sino también, pues eso, utilizando software de gestión de obra que se apoya en BIM y que, por tanto, a mi juicio, tiene una utilidad enorme. Entonces, sí es cierto que son primeros pasos, y lo que hemos encontrado es, por parte en este caso de ADIF, pues la máxima colaboración, el máximo interés en que las nuevas tecnologías, no solo BIM, ¿no? Y pues el tema de los drones, de las nubes de puntos, etcétera, se implementen en este caso. Probablemente eso ya dependa también mucho de las personas, pero yo creo que como entidad está apostando muy fuerte por ello y a nivel particular en alguna obra en la que participamos hay un interés enorme. Yo conozco experiencias puntuales también de compañeros del máster civil que hemos realizado, compañeros del máster que son de ADVI, concretamente en trabajo de fin de máster de Abelardo, y digamos que estaba llevando la realización de una obra ferroviaria, pero un tema puntual que de motu propio lo gestionó, lo transformó, lo modelizó, lo transformó en un modelo BIM, pero no era por un requerimiento de la propiedad, ¿no? En este caso también creo que era de ADIF. Pero bueno, poco a poco creo que hay iniciativas repartidas, ¿no? Las grandes empresas españolas, que yo conozca, Acciona, Ferrovial, Fomento,
que yo sepa, todas tienen ya un proyecto donde lo han implantado de forma seria. Bueno, en este sentido yo sí añadir, por un lado, para los que sois alumnos del máster, esta tarde en la clase de las 4 tendremos a Marisa Domínguez, con lo cual, bueno, pues habrá una aproximación bastante cercana bueno, pues a lo que se está introduciendo en ADIF, como comentaba antes Fidel. Sí que es cierto que, bueno, pues esto se va avanzando progresivamente en una secuencia lógica, que es pues empezar por el diseño, incorporar bueno, pues, modelos de información hacia la obra y explotar no solo el uso de los modelos, sino, como decía Fidel, otras tecnologías que están además dando fuerte en el ámbito de la construcción, todo el tema bueno, pues de la captura de la realidad a través del LIDAR, de la digitalización, el escaneo láser con drones, con vehículos móviles, y que permite, entre comillas, pues digitalizar el seguimiento de la obra y llevar un seguimiento, incluso seguimiento en remoto. En ese sentido, sí quería preguntaros, pues tanto Pilar como Fidel, bueno, pues en base a vuestras experiencias, digamos, incipientes en este campo, ¿cómo veis la evolución de este software de gestión fundamentalmente para obra? Yo, en mi caso, no sé, Pilar, si quieres tú comenzar. Yo, en mi caso, lo tengo muy reciente además, porque llevo un tiempo analizando diferentes software y da la sensación, no sé si yo digo la experiencia particular, de repente ha habido una eclosión de este tipo de software y es que curiosamente, no sé, hace unos meses, en 2 semanas, estuve revisando 3 software diferentes, todos ellos con unas capacidades y unas funcionalidades magníficas, la verdad, donde BIM es uno de los elementos principales y la verdad me quedé muy sorprendido de la utilidad que tienen y de bueno, en fin, creo que se van a poder utilizar de forma inmediata en las obras y que en un par de años estoy convencido que en muchísimas obras va a ser una herramienta fundamental. Tienen, digo, muchas capacidades, como siempre, pues estamos siempre con los temas de los costes, ¿no? Digamos, a nivel de empresa privada, ¿no? Pues el BIM, oye, cuesta dinero, estos software cuestan dinero, aprenderlos también, pero yo veo que son magníficos, ¿eh? De hecho, nosotros estamos utilizando ya varios de ellos. Yo totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Fidel. Sí que es verdad que también he detectado un aumento de todos estos tipos de desarrollos de software BIM para gestión de obra, pero me da la sensación que a día de hoy estamos queriendo correr sin saber andar. Entonces, yo creo que el primer paso sería generar buenos modelos que fueran consultables, por lo menos a la finalización de la fase de ingeniería, y después querer aprovecharlos, porque si esos modelos no están bien estructurados, en el caso de la clasificación no están clasificados, es muy difícil que un tercero que necesite consultar ese modelo lo vaya a poder aprovechar, sea el software buenísimo o sea bueno, ¿no? Necesitamos generar modelos correctamente estructurados, con las entidades correctamente clasificadas y nombradas, para poder aprovecharlo bien en obra, ¿no? En obra o en las siguientes fases. Y en ese aspecto, bueno, pues los software que yo he estado viendo no te permiten mejorar esas deficiencias que hayan podido provenir de la fase de ingeniería. Bueno, yo creo que en ese sentido, Pablo, ahí tenéis una labor importante en cuanto a, bueno, pues a que perseguir, entre comillas, la calidad de estos modelos y realmente que podáis usarlos en
las siguientes fases, ¿no? Yo creo que es probablemente una preocupación que ya tenéis, ¿no? Y en tu presentación también se hablaba de, evidentemente, Sí, sí. la calidad como un elemento relevante, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más. Nos acercamos a las 2. Quizá sería el momento de cerrar esta mesa redonda. No sé, Pablo, Pilar, Fidel, si queréis añadir algo o trasladar algún tipo de mensaje. Y si no fuera el caso, pues despediríamos un poco esta mesa redonda. No sé, doy la palabra si queréis y me decís. Bueno, Bueno, perdóname. yo no tenía nada que aportar nuevo, así que si tú quieres, yo Yo agradecer la sí. invitación y Agradecer la despedirme. invitación, por supuesto, y sobre todo animar a los asistentes a descargaros la clasificación, echarle un vistazo, echar un vistazo al modelo, ver cómo se ha clasificado y, bueno, pues ver la utilidad real de la clasificación en un modelo BIM. Nada que añadir, simplemente también eso, animaros a todos con el máster, que realmente yo creo que es interesantísimo, ¿eh? Antes, en la presentación, estábamos cortos de tiempo y tampoco era cuestión de, pero por ejemplo, en el modelo que os he enseñado antes, que accedes vía internet y tal, uno de los botones que hemos implementado es un cuadro de mando donde tienes toda esa información que debería estar bien clasificada o que podrá estar bien clasificada en un tiempo. Explotar esos datos es facilísimo, con cuadros de mando que te dan una información importantísima de cara tanto al diseño como sobre todo a la ejecución de la obra y luego posteriormente al manejo de los activos. Muy bien, pues vamos a finalizar. Daros las gracias de nuevo, Pilar, Pablo, Fidel, por habernos acompañado esta mañana en estas casi 2 horas. Creo que vuestra contribución ha sido muy interesante. Vamos, yo me llevo unas cuantas notas escritas. Creo que ha sido también muy clara en cuanto a cuál es la situación en España en este momento y desde estos puntos de vista, desde estos ángulos que comentaba al principio. Y bueno, pues daros también las gracias a todos los que habéis asistido a la mesa redonda en un día como hoy, festivo y demás, por vuestra paciencia de haber estado aquí con nosotros hasta las 2. Y no sé si, Elio, querías añadir algo más y si no, pues nos despedimos todos. No, simplemente citar a nuestros alumnos que a las 4 empiezan otra vez las clases, así que nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Adiós.